Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, señor Pascal Politer. Él es Buenas director de tardes. la película Buenos, buenos Díaz. días. Él es director de la película El No, cuadro. no hablo español. Ah, entonces no está oyendo a la intérprete. Dos, Unifrance, est-ce que quelqu'un de Unifrance nous entend? Sí está No, oyendo, Sofía. Lo que pasa es que le pregunté si hablaba español. Ok, 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 no, gracias. je ne parle pas espagnol, hein. Entonces, seguimos. Él es director de la película El cuadro perdido, Le Tableau Volé. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí a varios compañeros de la prensa muy interesados por esta película. Y pues bueno, antes que nada, yo quería pues bueno, agradecerle por su tiempo, por su participación. Y vamos a pasar directo con nuestros comentarios y preguntas de amigos de la prensa. Alberto del podcast Freak Noob News pregunta, ¿en qué momento toma la inspiración de contar esta historia por encima de otros acontecimientos o anécdotas? El arte de los pósters de las películas, de sus películas siempre guardan una sinergia que inmediatamente nos hace pensar en usted como director. ¿Cómo surge este sello artístico tan característico de sus pósters? ¿Cómo describiría la evolución de sus obras desde Encore hasta Le Tableau Volé? Muchas gracias. Oh là là. Bon, alors je commencerai par la deuxième question, les Voy a affiches. empezar por la segunda pregunta que tiene que ver con los pósters. Desde el 2003 tengo la costumbre. L'affichiste Flock, graphiste Flock, a l'habitude de faire les affiches de mes films. J'aime son Normalmente travail es qui est Flock quien hace mis pósters. Me gusta su trabajo que se inspira en el cómic belga de los años 40 y 50. ça correspond assez Eso à son corresponde, es style algo et que corresponde les bastante con mi affiches de espíritu. films También ha de hecho René, des films de los Woody Allen. carteles de películas de Ça a été René o de Woody Allen, développé y entonces ahí hay una especie de une fidelidad, amitié qui fait de que voilà. amistad Et que hace aussi que, parce que pues bueno, j'aime vuelvo a faire su les trabajo. affiches Eh, graphiques, a mí me les gustan más affiches faites à los partir de carteles photos. Je trouve que les gráficos, boîtes à más que outillage, elles donnent davantage los que están d'imagination et de hechos vie. a C'est través un de petit peu comme fotos. un Creo label. que despiertan más la imaginación y En ce qui entonces es un concerne poquito como un label, como un sello, je parle pas trop vite, efectivamente. ça va? Très bien. En ce qui concerne ce film-ci, le tableau volé, tout est parti en réalité d'une Con respecto a commande esta faite película, à mon El cuadro producteur, perdido Saïd tiene Ben que ver Saïd, con avec qui una je travaille eh, depuis plusieurs années, petición de Said Ben Said, mi productor, con quien trabajo desde hace varios presque años, 15 ans. desde hace Euh, casi 15 años, Plus de 15 ans. más de 15 años. C'est une commande qu'il Es m'a faite un pedido que me d'une hizo. fiction se passant Me dans le pidió monde una des salles de vente ficción que et tuviera développée en lugar en Chine, el mundo de las subastas. dont le héros Y serait un commissaire quería britannique. que el héroe, el protagonista, fuera un C'était subastador. Entonces, esto fue système un que je ne pedido. connaissais pas. Es un medio que yo no conocía Et y pour, donc pour ça, para j'ai esto, Saïd a commandé également à ma Said collaboratrice también une le vingtaine pidió a mi d'interviews colaboradora unas 20 entrevistas de de personnes travaillant dans ce personas milieu, que trabajan en ese des medio, galeristes, des galeristas, commissaires-priseurs, des subastadores, spécialistes d'art dans especialistas les zones de de revente arte en casas de venta, connues. en casas de subastas conocidas. Et de cette vingtaine d'interviews, Y de j'ai estas retenu 20 cette histoire qui entrevistas, est à la base une vraie me histoire. gustó esta historia Ça que s'appelait en principio era una historia cierta, es un decir, que se tableau spolié par descubrió les nazis dans la un Lorraine cuadro expoliado por los Mulhouse, dans la maison nazis d'un jeune en, ouvrier. J'ai choisi cette histoire pour plusieurs raisons. en una casa en Mulhouse, casa de un obrero. Je parle pas trop vite, d'accord? Très bien. Euh,
j'ai choisi cette histoire pour plusieurs raisons. D'abord Y parce elegí esta qu'elle historia por varias razones. En primer lugar, porque me permitía, por una vez, confrontait deux milieux sociaux confrontar hétérogènes. dos medios sociales heterogéneos. Ensuite, parce qu'elle En touchait primer lugar, porque, y también, perdón, à la porque Deuxième Guerre mondiale et à tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, ces sujets passionnants. que me Et à parecen temas apasionantes. plus cet Y aspect spécifique qui está est esta cuestión específica, la spoliation des biens juifs. que es la expoliación Et de los cette que, chose qui est relativement, qui reste que d'actualité, se qui est la produce con las récurrente, encore fréquente, rentas de con derecho a usufructo. l'histoire Y todo este qui tema est de racontée los par celui qui cuadros en était le héros, expoliados me parece muy interesante. La historia, tal como me fue narrada por el héroe, el subastador que descubrió este cuadro en las condiciones que yo describo un poco en esta película, c'était aussi une histoire qui était en elle-même pleine de rebondissements et qui me era paraissait una donc historia con muchísimos giros pleine y que me de parecía llena de c'était suspenso presque un y scénario à soi. era Donc, casi un escenario j'ai ya essayé por sí mismo. de m'en emparer. Entonces traté de apropiarme de esta historia. La troisième question, c'est la La plus tercera difficile. pregunta es la más difícil. Quelle est l'évolution ¿Cuál es la evolución de mes films depuis de le mis premier jusqu'à películas desde celui-là? la primera hasta esta? Je ne sais pas très bien parce que j'ai peu Pues no sé muy bien de regard porque rétrospectif sur ce que j'ai no fait, mais tengo je peux dire muchas, simplement que j'étais no parti siempre puede uno tener una buena mirada mais retrospectiva de sobre mes lo que uno premiers ha films hecho, étaient pero creo que mis primeras en quelque sorte, películas, sans être véritablement des autofictions, c'était les autoportraits, sin c'est-à-dire forzosamente que ser choisissais autoficciones, eran un personnage autorretratos, masculin es decir, que yo escogía un personaje l'âge médian, parce masculino que j'ai commencé à faire des de films edad assez tard, madura, et porque yo qui, empecé a avec hacer certains películas traits, bastante me tarde, ressemblaient. que de alguna Et manera podía parecerse a mí. Y j'essayais a d'élaborer partir de l'histoire, esto trataba de elaborar una cherchais historia, pas pero generalmente no trataba à de raconter une histoire. narrar una historia. D'ailleurs, Era más mes premiers bien, films, digamos que si en on mis regarde tres bien, sont primeras pas, ils racontent películas, pas vraiment si une vemos histoire, si on bien, décline no narro le una personnage. historia, sino que más bien declino las Par la suite, j'essayais desventuras de un d'intégrer à personaje. la fois un petit peu de la Y comédie, puisque por otra parte trato de separarme de la comedia, porque mis primeras películas eran más bien una accueillir un comedia, côté un peu plus y sombre, si on veut, et puis recibir essayer algo un dans poco mes más films sombrío de me y détacher tratar de d'individus separarme, pour digamos, essayer de de raconter la relación conmigo mismo y tratar de je narrar finissais ahora otras encore cosas. d'ailleurs par une commande à un moment de En Saïd, cierto momento producteur qui était l'adaptation d'un roman d'Agatha también Christie. acepté un pedido de mi Et productor, que era puis una novela de j'ai commencé Agatha à essayer Christie, y d'inscrire empecé a tratar de describir medios, des mondes que je connaissais mundos que yo conocía un poco menos, celui como de la finance dans Tout de el suite de las maintenant. finanzas, etcétera. Et puis j'ai essayé aussi de... Y je suis passé también aussi traté, par pasé por des, un intérêt, disons, un plus... où le sujet des films pouvait être un personnage féminin. un momento en el que el sujeto de las películas podía ser un sujeto femenino. Por ejemplo, Nora Sator était jouée par ma fille, d'ailleurs, dans le en, film. en esta película, cuya heroína, Nora, Dans eh, ce dernier film, j'ai pour la première fue fois actuada por mi hija fait le saut qui y était por primera vez d'accepter hice un monde un socialement homogène salto, qui était un peu di el salto de proche dejar un mundo socialmente homogéneo que era cercano al mío, es decir, un mundo burgués, para decirlo rápidamente, en y essayant donc de traiter la tra- confrontation entre tratando ce de monde enfrentar, bourgeois qui était de mostrar la et confrontación entre el mundo burgués eh, le favorecido monde y el gens mundo de la gente pequeña, ouvriers, en l'occurrence dans de un obrero en este caso, le tableau volé. en, Parce que le en personnage, el pour cuadro moi, robado, d'une porque certaine façon, para le plus mí important dans le tableau el volé, personaje ce n'est más pas le comédien importante compositeur, ce n'est pas celui en que joue Alex
el cuadro perdido no es el subastador, sino Martin Keller, el, el, el obrero. Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo que el personaje de Martin Keller Sí, yo también eh, creo que el personaje a la disposición de de él, Martin Keller pues hubiera recuperado, ¿no? Si él no hubiera dado es aviso de que importante, estaba sí. perdido este cuadro, hubiera permanecido pues perdido. Entonces sí, sí creo que ese personaje, aunque parezca secundario, definitivamente es el que hace que la historia haga clic. Oui, bien sûr, mais enfin, oui, c'est ça, mais c'est aussi que d'une certaine façon, le mouvement du film fait qu'à la fin, il devient d'une certaine façon le héros de Sí, pero de l'histoire. alguna manera el movimiento de la película hace que al final él sea el héroe de la L'épilogue historia. se termine Si yo sur acepto el l'image et sur les epílogo, applaudissements todo esto termina con él, con qui su l'ont marqué. Et rostro aussi, y los aplausos para él. c'était Y ça, también aquí lo que le me fait interesaba era su reacción, es decir, el hecho de que on lui annonce qu'il va être riche, enfin le relativement, anuncien que va a c'est ser pas quelque rico chose qu'il accueille y no sea algo avec le sourire que él reciba así ou en poussant des cris de joie. C'est plus ambigu et plus con profond gritos que de ça. alegría, sino que es algo más ambiguo y más profundo. Vamos a la siguiente pregunta de Luisa de Silver Geek, que es un medio digital. Y la pregunta es, ¿qué te trajo esta historia en particular y cómo descubriste los detalles reales que la inspiran? O sea, ¿cómo diste con la persona real que te contó esta historia? La película explora temas históricos complejos como el arte de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo equilibraste el realismo histórico con el suspenso necesario para un thriller? J'ai oui, ben, j'ai tout découvert ensemble puisque enfin, Bueno, descubrí l'histoire, en todo réalité, junto porque la dans le historia film, en realidad, disons, l'histoire qui concerne la découverte du tableau la historia et que tiene que ver con el ce descubrimiento qu'elle del apporte cuadro y au lo que va tableau, hasta j'ai la suivi venta del dans les grandes cuadro, lignes, évidemment, es algo, bueno, selon yo mon fui imagination siguiendo en las principale. grandes C'est une líneas, histoire qui, dans la haciendo, réalité, a eu lieu il y a une haciendo vingtaine actuar d'années, mi imaginación, por supuesto, porque pues no estaba ahí. 15 Es ou algo 20 que ans. sucedió hace 15 o 20 años, Mais j'ai gardé les éléments pero conservé los elementos principaux, c'est-à-dire le fait que le tableau a principales, es été decir, el découvert hecho dans la de banlieue de que Mulhouse, el dans cuadro une fue zone que je ne connaissais pas descubierto très bien, en la periferia de la ciudad de Mulhouse, que es una ciudad que yo no c'était dans la conocía, maison d'un jeune ouvrier, que cette jeune que era en la ouvrière casa de un était joven avocate, obrero. Este obrero tenía et una abogada. tout ça, et y compris les Todo circonstances esto, incluidas de las la vente, circunstancias que van hasta la venta, es decir, el hecho de que au moment du en el planchement, momento un acheteur potentiel a fait un en scandale que en disant que le tableau aparece ne valait un la valeur qu'on comprador promettait, potencial que essayer que dice que no, el cuadro no tenía d'obtenir no une tenía part de valor marché, para tout ça tratar de se joue sur l'espèce de obtenerlo réalité. más barato. Todo eso Euh, es algo ce que, qui est que me complètement inspiró de la realidad. imaginaire Lo dans le que es film, completamente imaginario en la c'est le película personnage de la es el stagiaire, personaje c'est son de père, la c'est practicante, su l'histoire, padre, tout ce qui se passe chez todo Draw, lo que enfin à Draw, parce sucede qu'il ne faut pas dire chez Draw, il faut dire à Draw, en Dro, maison de vente connue. en la en esta casa de venta muy conocida. Il faut dire à Draw. Y Donc toute cette histoire, ça toda esta historia c'est purement imaginaire. Donc le rapport entre es le commissaire-priseur puramente et sa stagiaire, imaginaria, ça c'est la relación entre el subastador y su aprendiz, todo eso es ficción. et évidemment il fallait que j'essaye et si on regarde bien d'ailleurs le film, on voit que Y, y cette si vemos bien lo de la histoire película, vemos attache que esta segunda historia des agrafes un peu fragiles à l'histoire principale. eh, eh, Mais j'avais besoin está d'écrire ce personnage de stagiaire conectada con grapas un poco frágiles a la historia sécurisé
principal. Sin embargo, necesitaba a esta aprendiz para que nos introdujera a todos a este mundo de las subastas. Y también quería que la abogada del joven fuese la exmujer. Esto también es un personaje inventado. La exmujer del subastador. André Masson, puisqu'il s'appelle comme ça dans le film. La, Euh, la exmujer de André Masson, así se llama en la película. Todo eso, por supuesto, es pura imaginación. Il y a donc une histoire principale qui Entonces s'appuie hay una sur des faits historia réels principal que tiene que ver con los hechos reales y allí le inyecté de l'imaginaire. algo imaginario. Sandra Uchin de los portales Gallo Ninja y Versus Media nos pregunta, dice, me emociona mucho ver tu película por el tema que trata y por Egon Schiele. ¿Cómo fue que diste con la historia? Lo contestamos. ¿Y qué fue lo más emotivo para ti del proceso de dirigir esta película? ¿Qué sentimiento te deja a ti el film? Bah, ce qui m'intéresse, c'est le sentiment final que les spectateurs ont pu éprouver. Mais Lo que me euh, interesa más que mi encore une fois, sentimiento donc, final es el sentimiento l'histoire final de los elle a été espectadores. racontée plus exactement à ma collaboratrice Iliana Esta Ludic historia fue par narrada a mi quelqu'un qui a travaillé colaboradora chez por Christie's alguien que trabajó en Christie's, qui a lui-même découvert ce tableau. C'était, je me que suis servi, descubrió, puisque il faut la, quand por même la préciser persona que nous que sommes descubrió este du cuadro. véritable tableau. C'est-à-dire que Hablam- je vais faire une copie Hablamos de Egon Schiele y du tableau yo qui est hice véritable, que se hiciera una copia del verdadero vraiment celui cuadro, qui avait été découvert dans cette que maison es verdaderamente el que fue en descubierto en 1900, esta je casa. crois, en 2006, si ma Esto mémoire n'est pas. sucedió en 2006, si no me C'était traiciona la memoria. Y dans l'interview de ce spécialiste de chez Christie's que j'ai en la découvert entrevista de cette histoire. este especialista de Christie's, yo descubrí esta historia. L'état complet, il y avait tout, il suffisait juste de la Y mettre ahí estaba todo, en estaba scène. todo, bastaba con poner esto en escena y en imágenes. Et pour parler de l'émotion, alors Para hablar de la emoción, effectivement, pues ça se rapproche efectivamente, de y ce que esto fait tiene un poquito que ver con la cuestión anterior, que era la evolución de las commencer par des películas films que assez grinçants, hice. Empecé con películas bastante ácidas, comédie noire, un peu cynique, comedias negras, un qui poco mettait l'accent plus cínicas, sur le rire et la que dérision. Et là, j'ai ponían el voulu acento más en la risa y en la au contraire vers derision, l'émotion. en la irrisión, en lo irrisorio, Et y mientras que aquí traté de ir más hacia la emoción. Son personajes au fond, que sont saisis par en el fondo peut-être par la, je dirais, par la bonté de ce jeune homme se qui sienten domine impresionados por la bondad de este joven que domina moralmente l'ensemble de, al conjunto des personnages du de film los personajes de la película y que de alguna apporte une manera sorte les da una especie de lección. euh, je sais pas comment dire, enfin, No sé cómo ils sont decirlo. quand même, d'une certaine façon, ils sont sans que ce soit jamais dit comme ça, De alguna manera, sin que esto ils se diga nunca sont así, obligés de reconnaître sa se ven un poco supériorité. obligados a reconocer la Même si superioridad moral de él, je dirais incluso si no hay ninguna lección moral en la l'émotion morale, película. moi, c'était Odio plutôt la idea de hacer émotionnellement. de dar lecciones morales, pero J'ai essayé emocionalmente es lo que yo faire en traté sorte de qu'à la fin hacer. du film, Me parece que al final de la on peut être película ému avec uno se puede avec, sentir conmovido avec ce qui arrive, avec con lo aussi que la sucede, reconnaissance también con el des héritiers reconocimiento de lo que los du herederos collectionneur del accordent à coleccionista ce garçon. le otorgan a este C'est chico. très très simple.
muy, muy sencillo, pero muy puro, si podemos decir las cosas así. De hecho, no estoy muy acostumbrado a decir las cosas. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta de Aldo Robles del medio digital Ruta Libre CDMX. ¿Cuál ha sido el máximo reto para filmar Le Tableau Volé? ¿Y qué opinas de que tu película se proyecte en la 28ª edición del Tour de Cine Francés en México? Ah, le principal défi pour moi, c'était dès l'écriture du scénario de donner une, Bueno, el principal desafío para mí fue desde la escritura del de guión, l'écriture fue el de dar cuerpo à, à tout ce qui concernait a todo lo que tenía que le ver jeune con ouvrier, este son entourage, joven obrero, sa mère, ses amis. su- las personas que lo rodeaban, su madre, sus C'était nouveau pour amigos. moi. Era algo muy nuevo para mí Jusqu'à présent, j'ai jamais dépeint y hasta ahora no habían hecho el la vie retrato de populaire personajes así populares, digamos, venant du peuple. en el sentido de personas que vienen del pueblo. Je craignais Y beaucoup de me planter, d'être yo caricatural, tenía mucho miedo de de pas equivocarme, de ser un poco de me donner une image caricatural, dans la description de de no personnages. ser, J'ai été beaucoup aidé par les de acteurs, no par atinar a les describir comédiens, des estos comédiens. personajes. Je Y creo que ne me ayudaron mucho los actores. Molière, eh, j'avais apprécié d'ailleurs, et el que actuó como el obrero, como la actrice que joué actuó dans como su madre y sus Annie Kadri, dos qui amigos, sont tous eh, remarquables et qui donnent todos ellos son à notre film notables y une spontanéité dan à ces una personnages espontaneidad a estos ça m'a personajes. beaucoup aidé. Y eso pienso que me ayudó Sinon, muchísimo, pero la crainte, para mí esa era, esa fue mi temor más grande y mi pour le verdadero reste, moi, desafío. je suis très heureux Por lo demás, me siento muy qu'on afortunado puisse de intéresser que mi película pueda interesar a gente que está en México, es un país muy lejano. Fui a México una sola vez, fui invitado por los productores réalisé par John Huston. sobre el volcán, Ça mm, avait été o une très sea, belle expérience. fue hace mucho tiempo, fue una experiencia muy bonita, pero muy J'y ai lejana retourné depuis ahora y nunca he regresado a México. et ça me fait très plaisir. Y es algo, entonces, que vaya mi película a México es algo que me da mucho Arturo gusto. Garibay de Top Cinema nos pregunta, ¿nos puedes hablar sobre el papel que juega el arte dentro de esta ficción? Parece ser un recurso narrativo para reflexionar sobre la verdad, pero también sobre el valor que otorgamos a ciertos objetos. Oui, c'est une bonne question parce que, par exemple, ce que je voulais éviter, Buena pregunta. Lo que yo quería evitar c'était pas du tout ce que je voulais traiter. C'était la question de la véracité du tableau. Est-ce era que la c'est un vrai cuestión de la veracidad je voulais pas del cuadro. parce ¿Era qu'on un aurait pu cuadro imaginer une verdadero autre o histoire no? à partir Porque hubiéramos podido imaginar otra historia du soupçon que le tableau a avait été partir de la sospecha de que a lo mejor el mais cuadro era ça ne m'intéressait falso. pas du tout de me lancer No me interesaba para nada dans cette lanzarme direction-là. en esta dirección. Je voulais qu'il soit absolument Yo quería que clair fuese d'emblée claro desde el que le tableau principio que el cuadro était vrai. Voilà. era verdadero J'espère, voilà, que la question y que la que le cuestión mensonge ne del soit pas lo traité verdadero, parce que ça a de été verdadero falso maintes fois no fuese abordado. cinéastes comme Esto ya se ha abordado euh, muchas veces por grandes cineastas et les faussaires y ne m'intéressent pas. los falsificadores no me interesan. Por otra parte, Je trouve que me parece c'est mm, euh, que son personajes enfin bon, qui
Bon, pour aller vite, il ne m'intéresse pas. Bueno, Euh, digamos que para decirlo en rápidamente, no me général, interesan. En cambio, il y a toujours claro, siempre hay très algo étonnant dans le fait que bastante une œuvre sorprendente en el hecho de que una obra peut valoir à telle époque rien pueda du tout valer en tal época nada plus tard y más tarde est une valeur énorme. Ça, c'est y la que más valeur tarde pueda tener un valor enorme. très relative Esto et nos très muestra el relative au valor tan marché, relativa c'est-à-dire au de las goût cosas en el mercado, es decir, tiene que ver con los gustos dominantes. des œuvres d'art est quelque chose qui est fascinant. Le fait que Eso le es tableau algo fascinante, el hecho de se que vende, le el tableau d'Egon se cuadro vende de Egon directement Schiele se aujourd'hui. venda, se pueda vender Aujourd'hui, hoy. dans le film, c'est Bueno, en la película 26 millions son 26 d'euros, millones de euros, alors que peut-être il n'en valait que 100 000 à son époque. Je ne sais pas, mientras que a lo mejor nada más valía 100.000 en su c'est época. intéressant. Et surtout, Esa es una c'est cuestión siempre d'ailleurs bien interesante. content que ce tableau, parce que Y Egon de Schiele est hecho, un peintre assez Egon caractéristique, Schiele es un personaje il bastante est surtout connu característico pour que ses es conocido tableaux sobre todo por mouvementés de sus nus, cuadros muy atormentados de très desnudos, violents et muy avec un provocadores, potentiel érotique très con un fort, potencial erótico muy un mélange fuerte aussi y una carga también de violence et de d'angoisse. violencia y de angustia. J'étais content que le tableau en question soit un paysage, c'est-à-dire quelque Y chose yo qui ne estaba contento de que ce qui el n'est pas cuadro en emblématique cuestión chez Egon fuese Schiele, un paisaje, mais qui que permette de no es lo más donner au característico de tableau Egon Schiele, également, enfin, pero que presque permite un peu dar un trésor a fort la, pour les personnages. On ne sait pas ce qu'on peut y projeter. a la Le película tableau lui-même est très al, opaque. On peut le trouver beau, on peut algo le trouver opaco. joli, on peut trouver que El cuadro sont puede très ser considerado il y a des bonito o tournesols, mais no. qui Son, sont fanés, son girasoles, pero están qui ont un côté un peu décharné, tout ça. marchitos, hay algo Ça así un reste un poco tableau très neutre, descarnado, pero pero es un cuadro qui, relativamente neutro. au cours du film, Y a lo largo de la devient opaque, película il est sale en fait. eh, Chaque, está, la maison está muy chaque opaco porque garçon qui a está été sucio, de réalisé, hecho. enfin, il a été Está en la plus tard, casa de este chico y después il es apparaît dans un restaurado tableau, dans le cadre y aparece de en la un vente avec un plus marco éclairé nuevo. qui change aussi un petit peu. Ça, c'était quelque chose Digamos que tiene d'intéressant. más brillo cuando ya está en la Et, casa de subastas. Este et tema me pareció interesante. je voulais pas non plus qu'ils prennent trop Y tampoco tenía ganas sur de lui-même, que c'est-à-dire que de darle demasiada importancia en sí. Es decir, on le détaille trop. Il reste une figure comme ça no quería dans le que cadre. viéramos Et demasiado c'est al surtout des figures cuadro. qui sont Quería que fuera simplemente una figura en torno a la cual giran los enivrés par sa personajes. valeur Los et personajes se sienten pas embriagados por el démesurés valor sur del par cuadro, sa beauté. pero eso no es lo mismo que C'est sentirse embriagado por la intéressant parce belleza. que on est dans le cadre d'une maison de vente. Estamos en Ce el qui marco de intéresse una les casa de personnages subastas de cette maison de vente, c'est ce qui vaut. y lo que interesa a los C'est pas sa personajes es belleza, lo c'est que de reconnaître sa vale, beauté. no su belleza. Incluso si saben reconocer su belleza, lo que les interesa es su valor. Bien. Je ne sais pas si je réponds à la question. No sé si respondí a la pregunta. Nos queda tiempo para una pregunta más. Entonces vamos con Gael de Portuondo de Este País, así se llama el medio. Tiene dos preguntas, vamos a ver si nos da tiempo para las dos, pero vamos entonces con la primera. La película en su conjunto aporta una mirada un poco maniquea que divide, por ejemplo, la provincia obrera versus el París de lujo, el orgullo versus la humildad, la verdad versus la mentira, la ética y la moral francesa versus el pragmatismo americano, que hace surgir un rasgo un poco moralista todo a lo largo del filme. ¿Por qué haber escogido esta posición?
Je crois pas avoir de position moraliste, hein. Je cherche A mí no pas me du tout parece tener una posición moralista, no, no buscaba transmitir ningún mensaje moral a través de la película, lo que me interesaba era la historia, effectivement une opposition pero esthétique efectivamente hay una oposición entre estética, digamos, le entre monde el de mundo l'argent del dinero auquel appartient malgré tout al cual pertenece después de todo el personaje même si c'est un de salariat, André Masson, incluso si es il a pu un bénéficier asalariado. grâce à des opérations comme celles qu'il fait eh, dans le film. Él gana muy bien su vida gracias a operaciones como las que vemos en la película, pero es un asalariado, Il appartient à de des alguna entités manera. internationales du type Pertenece a una casa de venta Christie's, internacional como la de Christie's, des milliards, hein. Il faut que, être. que maneja Il y avait une cantidades enormes de position dinero, intéressante miles de millones. Entonces entre había una posición interesante si on veut, entre ese et mundo y el puis mundo del joven maintenant, que en plus, sin saberlo, ce tableau había conservado durante mucho tiempo este ignore cuadro la valeur du cuyo tableau. valor ignoraba. Et, et, euh, et il y a toujours quelque chose, un élément traumatique dans le fait, Y siempre hay un elemento traumático en el hecho de comme quand que, les gens gagnent au loto, enfin como des gens cuando qui la gagnent gente gana la au lotería, loto, la gente que no tiene dinero gana la lotería ou aux courses, je ne sais pas, qui se retrouvent brusquement à la y de tête d'une pronto fortune qui está très souvent ils ne savent pas quoi faire. a la cabeza de una fortuna con la que no C'est le sabe qué tableau hacer. d'ailleurs, très Y souvent. a veces incluso esta fortuna, y sucede a menudo, el dinero destruye su vida. Ça Es m'intéresse algo beaucoup de conocido, es voir le clásico. choc A mí me interesaba que cela ver peut el shock représenter. que esto podía representar, Et c'est ce que. Mais ça m'intéressait aussi d'avoir comme pero me personnage interesaba también tener como personaje le possesseur initial du tableau, donc al le garçon, poseedor inicial del cuadro, Arkadiadev, qui este justement chico, a la tête sur les Arkadiev, épaules que justamente tiene le la cabeza soutien bien puesta sobre los hombros de y sa classe sociale et refuse que euh, está bien implantado en su clase social y d'accepter que finalement rechaza, por supuesto, acepta el l'addition du dinero, fait la propuesta que de le faire hacen 15% sur la vente de tener des 10% de la venta del cuadro, estaría loco si no lo mais aceptara, pero al il mismo refuse ça tiempo se bouleversé niega a que eso destruya su vida. se contente Y de entonces répondre d'un achat modeste hace et, una il compra revendique modesta nada sa más y décision reivindica de de rester cierta manera su euh, decisión parce qu'autrement ce serait fou de de rester dans seguir siendo le quien es délire. y Et de là, que seguir en el medio que lo vio crecer, donde él tiene su vida, sus amigos, su familia, su mundo. et ça, je trouvais ça assez beau. Y eso me parecía bastante Ça aurait pu être bello. niais, ça aurait pu être Hubiese podido ser moraliste. algo tonto, Je pense que moralista, ça ne l'est pas. pero me parece que no lo es. Gracias. Y pues estamos por llegar al final de nuestro tiempo con Pascal Bonitzer. Le queríamos pedir si nos puede grabar un saludo para el público del Tour de Cine Francés, invitarlos a ver, a descubrir su Merci película en pour vos las... questions. Mais bien Él dice sûr, gracias por sus preguntas. salut à vous et j'espère que vous Hola a verrez mon film, todos. que vous l'aimerez, Espero que vean mi película y que les que j'ai guste, aimé le faire que les et guste tanto como a mí me gustó hacerla, mon équipe qui a été con todo mi equipo, magnifique. que fue Merci magnífico. Muchas et gracias peut-être à une autre prochaine fois. y tal vez a una próxima vez. Muchísimas gracias. Merci por votre temps, Pascal. Merci à vous. Merci pour vos questions. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por sus preguntas.